En el día de hoy nos encontramos con alguien muy especial que seguramente muchos de los usuarios de la biblioteca reconocen con solo ver. Estamos con Sandrita Medina. Ella es funcionaria del tercer piso de la biblioteca Jorge Palacios Preciado y en el día de hoy Sandrita nos va a contar sobre el libro que estuvo leyendo durante la cuarentena. Sandrita, buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata el libro. Saludemos a todos los usuarios que estaban muertos de ganas de verte seguramente y cuéntanos de qué va tu libro. Hola Yami, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo agradecerte ese espacio tan bonito por tener en cuenta a los funcionarios de la biblioteca y sí, saludar a todos nuestros usuarios que los extrañamos mucho y que pues pedimos que ojalá muy pronto nos encontremos y nos veamos de nuevo en la biblioteca, ¿no? Ellos saben que es su casa. Y sí, Yami, recomendarles un libro que leí, aproveché, lo leí en esta cuarentena y que yo sé que muchos de ustedes también les va a gustar como me gustó a mí. Vale, Sandrita, cuéntanos cómo se llama, quién lo escribió, por qué nos lo recomiendas. Bueno, échanos el cuento. Bueno, el libro se llama El infierno de los Yemeres Rojos. Es un libro de la autora Denisa Fonco. Es un testimonio de holocausto camboyano, que de pronto a veces estamos más acostumbrados a escuchar o a ver el holocausto nazi y desconocemos otro tipo de genocidios pues terribles y horribles en todo el sentido de la palabra que han ocurrido a la humanidad, ¿no? Entre esos el holocausto camboyano, que ocurrió desde 1975 hasta 1979. Fueron 4 años de terror, horror, muerte, barbarie, sufrimiento, que esta autora, quien es la misma escritora, quien lo vivió, narra de una forma paradójicamente hermosa, ¿no? Porque es estar contando una historia muy, muy triste y muy desgarradora, pero está tan bien contada, tan bien relatada, que termina transportándonos a esa historia. Entonces ella es una secretaria que está en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Ella trabaja en la embajada francesa. Lo invaden a Phnom Penh, a la capital de Camboya, la invaden los Yemeres Rojos, quienes son un régimen militar, y los cogen de prisioneros y los deportan a todos a unos campos agrícolas, los campos de trabajo agrícola. El hecho que una persona fuera ilustrada para ellos, que medianamente tuviera un conocimiento intelectual, eran peor tratados que los mismos camboyanos campesinos. Entonces, esta mujer la deportan a esos campos junto con su esposo, que era un militar, junto con sus 2 hijos, y empieza una historia durísima de sufrimiento, que también a su vez es una historia de supervivencia y de resistencia, porque es ver un ser humano llevado, digamos, vivir en condiciones extremas de hambre, de sufrimiento, de dolor, ver morir a su hija dentro de ese campo de concentración por hambre. La niña murió cuando tenía 9 años, entonces, y tener que ella misma sepultar su hija y no poder llorar, porque es que Yami, este ejército no solo te movía el pensamiento, sino el sentimiento. Nadie podía llorar, nadie podía tener ninguna manifestación de emoción, porque también eran castigados y muchas veces los mataban porque una persona llorara. Entonces ella tuvo que limitarse en su dolor, enterrar su hija, al esposo también lo mataron allá. El hijo de 8 años fue llevado a un ejército donde fue tratado tal cual se trata a un adulto. Un niño que perdió su etapa de juego, su etapa de ir a un colegio normal, de ser un niño con un crecimiento normal, a ser un niño que lo metieron en un ejército y lo enseñaron a matar, lo enseñaron a una cantidad de cosas que un niño no tendría por qué hacer. No solo eso, Yami, era el doblegar sentimientos, doblegar emociones, y de paso, por ejemplo, hasta el vestuario, ¿no? Nadie podía utilizar ropa de color, ni mucho menos blanca.
el color de la ropa era negra y si la gente llevaba, pues había llevado su ropa de color, habían unas maticas con las que se teñía esa ropa y se pasaba a color negro. Fueron 4 años, ya, 4 años de sufrimiento incansable. Yo creo que esa mujer no tuvo, fueron los 4 peores años de su vida, yo pienso. A los Sandrita, pero 4 años, dime, Yami. no, que me haces pensar que, bueno, trato yo de imaginarme el texto porque tú dices, es un texto terrible y todo lo que tú nos estás contando es absolutamente inhumano y el nivel de sufrimiento que tú me cuentas, pues es absurdo. Pero entonces tú al inicio nos dices, es un texto muy bello, ¿no? Entonces siento yo ahí como el choque, no sé, digamos, sí, claro, digamos, creo que tiene que ver con tu experiencia lectora, con lo que se llama tu experiencia estética, ¿no? De lectura. Me gustaría que pronto nos contaras también, digamos, dónde encontraste tu belleza en ese texto, digamos, cuál es la parte bella que nos cuentas, pues porque uno como, digamos, yo te estoy escuchando, yo digo, yo mejor no lo leo porque me pone más triste, o sí, digamos, estoy susceptible con todo esto del encierro y esas cosas, y si leo algo muy triste, de pronto no sea bueno. Digamos, ¿cuál es la parte bella o digamos dónde encuentras tú esa experiencia estética para que aquí los usuarios no se vayan a chicopalar, sino les den ganas de leerlo? ¿O De cómo lo leer, sí. percibiste tú? Sí, tienes razón, Yami. O sea, el solo título, pues no le da a uno mucho ánimo de leer porque se imagina guerra, masacre, barbarie. Pero mira que la parte bonita del libro fue cómo ella lo narra y cómo ella a diario vive una supervivencia por su familia, por ella. Entonces, esa es la parte hermosa. O sea, uno que ella narra también, o sea, que la muerte de su hija la cuenta de una forma tranquila y de una forma natural, Uh donde -huh. dice, mire, mi hija murió, pero yo tenía que seguir viviendo porque miraba a mi otro hijo, porque para mí yo decía, este infierno va a acabar, muy seguramente dentro de poco va a acabar. Entonces, es eso. Dos, es que el libro también es de una muy buena editorial, es de una editorial que se llama Libros del Asteroide, y es un libro que realmente estéticamente es muy bello. Mira que tiene una parte introductoria, luego viene el texto en sí, toda la narración de los hechos, y al final anexan como un álbum fotográfico de ella, que también lo transporta a reconocer esos ambientes o esos espacios. Entonces están fotos del esposo, de los hijos, de ella, fotos con su hijo luego de haber sido liberados de esa situación tan terrible. Ellos lo liberaron a los 4 años, en Oh, 1979. 4 años, Yami, fue algo terrible. Y los liberan, y ella cuando la van a liberar, hay un médico que se llama el doctor Mu, que le dice, ¿por qué usted no hace unos cuadernos o unos escritos de su testimonio de lo que usted vivió por parte de los Yemeres Rojos? Y mira que es paradójicamente lo que tú decías, es paradójico que una historia tan cruel llegó a ser un beneficio para la humanidad, porque imagínate que ese libro, esos cuadernos o esos apuntes que ella hizo, sirvieron como testimonio y testigo dentro de un juicio que se le hizo en Camboya a esos líderes de los Yemeres Rojos. O sea, ah, fue como hacer una justicia social a ese genocidio tan horrible que se vivió. Y fue, yo pienso que ella tampoco sabía que era escritora, perdón. ¿Por qué? Porque ella, cuando le proponen escribir, lo ven tan bien escrito que le dicen, se merece el libro. O sea, esta historia merece ser transcrita para que los demás conozcan y los que desconocemos, que yo pienso que somos la gran mayoría de uh -huh, los usuarios, uh ese -huh. tipo de genocidios, pues entendamos más allá lo terrible que ha pasado a la humanidad y que ya lo estamos viendo hoy con los venezolanos, con eso que les ha tocado a ellos salir de su país, Esos arrastrar sus niños. hijos, Uy, sí. ver los niños en ese sufrimiento, ver el hambre, ver, Yamile, que se valora un plato de arroz, que se valora la comida, que se valora su casa, su familia. Entonces, démonos cuenta que es eso, cuando conocemos ese tipo de historias,
amamos más y agradecemos más y valoramos más lo que hoy en día todos tenemos. Sí. Es eso, Yami. Sandri, tú me dejas con otra pregunta, y es, bueno, nos vamos a encontrar con un texto autobiográfico, nos vamos a encontrar con ficción, con cuento, con novela. ¿Cómo digamos, desde tu lectura, cómo lo defines? El texto es totalmente autobiográfico, porque es el testimonio, una narración personal, fue lo que ella vivió. Y lo que yo te contaba, pues en su momento fue también censurado, ya que nosotros estamos manejando también esa temática dentro de las recomendaciones que hace la Biblioteca Jorge Palacios. El libro fue censurado, ¿por qué? Porque cuando ella hace esos cuadernos en el 1979, ella los tiene que guardar 25 años para salir a la luz pública. Los cuadernos se hicieron apenas fue liberada. Ella apenas fue liberada, empezó a escribir. Y duraron 25 años guardados. 25 años guardados, ¿para qué? Para salir a la luz pública y que la gente conociera lo que realmente pasó en Camboya. Entonces, esa fue una censura supremamente amplia, ¿no? Y difícil, porque ella sabía, con todo lo que le había pasado, tanta represalia que podía ocurrir si ella hacía pública la historia real del sufrimiento de Camboya, el holocausto camboyano. Ok. Uy, Sandrita, bueno, suena efectivamente, estoy de acuerdo contigo, suena supremamente duro, pero digamos, estos datos que nos das de que uno puede encontrar las fotografías, hablas tú de que hay un estilo de escritura muy limpio, que de pronto el escritor no conocía, pero resulta que tenía un don especial. Me hiciste pensar en Ana Frank, me mandaste allá de una. Es decir, la escritura se convierte en el arma, en la manera, primero, en principio, de sanar, ¿no? Y más adelante resulta siendo un testimonio tanto social, digamos, de una justicia, de una memoria, y también un testimonio para la humanidad de ahí en adelante, ¿no? Entonces me llevaste a ese lugar de Ana Frank, que tal vez es más conocida, es mucho más conocida que El infierno de los Yemeres Rojos, pero digamos que relata desde dos visiones lo terrible que puede llegar a ser la crueldad humana, ¿no? Pero también al lado de eso la esperanza, que siento que es como lo que tú has también encontrado, que le das ese lugar de belleza al texto, de que finalmente la vida y la esperanza y digamos ese coraje de la mujer y el coraje de la madre pueden sacar adelante, y que todo eso se ve en la escritura, finalmente, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, están pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Yo lo pensaba de Ana Frank al principio, decía, está pasando una situación muy dura y escribe, ¿sí? Digamos, uno pensaría que no es decir, el sentido común le diría a uno que tendría que hacer algo más útil, lo voy a poner en esos términos, pero resulta siendo la escritura una de las armas más poderosas. Poderosas, sí. Para salir adelante, para dejar testimonio y para de alguna manera hacer justicia, ¿no? Sandrita, ¿la autora ha escrito más textos después de este? ¿O antes? No. Denisa Fonco escribe El infierno de los Yemeres Rojos. Lo que pasa es que este libro ha sido escrito en varias ediciones. En algunos se llamaba La viuda de los Yemeres Rojos. En otros fue traducido obviamente a su lenguaje, porque ella era hija de un francés y de madre vietnamita, pero el libro se escribe en varias versiones en el francés. Entonces, en realidad es un solo libro, pero en varias ediciones. ¿Y tiene más obra? ¿Afonso tiene más obras? Ella no volvió a escribir más, y aún lo que yo leí de ella dice que fue muy difícil superar pues todo lo que ocurrió y todo lo que pasó. Aún ella dice que ella lo ha podido superar un poco más de lo que el hijo, ¿no? Porque el hijo fueron 4 años donde tuvo que vivir tantas cosas tan terribles, y ha sido un proceso para volver a asimilar una vida normal, de educación y pues, sobre todo la parte social y psicológica, pues yo pienso que todavía no se han podido recuperar de tanto dolor. O sea, Afonso vive. Ella está viva y vive en Francia.
Después de todo lo que pasó, escribe sus cuadernos y la apoyan unos familiares franceses para que Francia la acoja como, por decir, refugiada política, y vive allá. Actualmente ella vive allá y lleva su vida dentro de la normalidad en Francia. Ok, Sandrita. Sandrita, ¿dónde pueden los usuarios encontrar El infierno de los Yemeres Rojos? El libro ustedes lo van a encontrar digital en nuestra base de datos de la biblioteca Jorge Palacios, que se llama Digitalia. Entonces acuérdense que ahí pueden tomar en préstamo 5 libros, que ojalá los Yemeres Rojos estén dentro de los 5 libros que ustedes quieran seleccionar, que no sé si a ustedes les pase, pero a mí me sucedió que lloré en muchos apartes del libro, puesto que mueve fibras y mueve sentimientos, y pues cuando somos mamás nos duelen mucho más otra serie de cosas, pero para los que no son papás aún, yo sé que también la historia les va a cautivar, y yo sé que ojalá la mayoría de la gente que nos está viendo, de nuestros usuarios, se va a animar a leer un gran libro, un libro de verdad que es una joya de la literatura, porque es muy bien escrito, muy bonito, y lo que yo decía, si un libro tuvo tan buen sustento legal para que lo recibieran en un juicio, pues el mismo sustento literario, pues lo tiene. Entonces vale la pena leer, y ojalá cuando volvamos y haya una mediana normalidad, podamos sentarnos con muchos de nuestros usuarios y hablar sobre el libro, y que a ver si tienen la misma sensación y les dio la misma perspectiva que a mí me dio. Vale, yo me voy a quedar con la promesa de la experiencia estética, con la promesa de la esperanza, y con la promesa del hacer memoria y del hacer conciencia, que me parece muy bacano y que me parece un excelente recomendado que nos hace Sandrita. Entonces, me alegra muchísimo verte, estás muy bonita, estás muy guapa, te has sentado un montón la cuarentena, te pusiste linda, más linda que todos los días. Ay, muchas gracias, Yami, y a nuestros usuarios, pues, que los extrañamos, que ustedes no se imaginan. Si a ustedes les ha dado duro esta situación, a nosotros nos ha dado el doble de duro, porque pues ustedes saben que los queremos, que nuestro trabajo es hermoso, porque compartir con todos nuestros estudiantes, nuestros profesores, todos nuestros usuarios, es realmente importante esa comunicación personal. Y que bueno, nos hemos visto un poquito alejados, pero muy seguramente nos vamos a ver muy pronto en la biblioteca, y que vamos a leer, porque la gracia es aprovechar este tiempo para culturizarnos, para leer cosas nuevas y diferentes, y que el ramillete de opciones es bastante amplio. Digitalia tiene muy buenos libros, muy buenas editoriales, entre esos libros del asteroide que les cuento, que es una muy buena editorial, y que bueno, yo los invito a leer, chicos, y a todos los usuarios en general. Vale. Yo voy a aprovechar el comentario de Sandrita para decir que, claro, es un momento de lectura, y a veces uno piensa que leer para entretenerse, y yo siento que textos como el de Afonso, lo que nos dicen no es solo entretenimiento, es la construcción de la memoria de la humanidad, es la comprensión de cómo operan las dictaduras, de cómo opera el pensamiento autoritario, de lo que significa cumplir órdenes sin pensar en lo que le están ordenando a uno. Me parece que es un llamado a nosotros como sociedad a pensarnos pues contemporáneamente. El ejemplo que Sandrita da es que le pega al clavo, y es decir, bueno, esto lo sufrieron unas personas hace muchos años, y esto lo están sufriendo otros seres humanos aquí vecinos. El caso pues de las personas desplazadas de Venezuela, yo los veo así, ¿sí? Sin un hogar, con sus niños en la calle, que es lo que Sandrita está planteando. Entonces la lectura no es solamente para pasar el rato y mientras se acaba la cuarentena, sino más bien, como dice Sandra, tomar la cuarentena como una oportunidad, porque finalmente tenemos un tiempo para hacerlo, para leer y reevaluar las vainas a través de la literatura y a través de estos testimonios hechos, un ejercicio literario también. Entonces, Sandrita, muchísimas gracias por tu invitación, me alegra muchísimo verte, en serio, y bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en una próxima.